El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Quirino gobernador de Siria, y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la descendencia y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querido hermano sacerdote, Padre Rafael, queridos seminaristas, mayores que están aquí presentes, queridos hermanos, todos en el Señor. En esta noche comenzamos el tiempo de la Navidad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, como hemos anunciado, ¿no?, en la reseña histórica que se ha hecho. Pero la Navidad es un misterio de fe. Solamente se celebra de verdad la Navidad teniendo fe. Si no tenemos fe en Dios y en Cristo, pues la Navidad no significa nada. Para una persona que no tiene fe en Dios, que no tiene fe en Cristo, pues la Navidad queda reducida a una fiesta familiar, a unas fiestas que por tradición se vienen ya celebrando siglos. Se queda un poco en lo externo, en las luces, en la comida especial, en los adornos, en las fiestas, pero si no se tiene fe, no se llega a celebrar lo que es el misterio de Jesús. Anunciaba el profeta Isaías: el pueblo que caminaba en tinieblas, a ese pueblo que caminaba en tinieblas le brilló una luz. Estaba anunciando ya el profeta la llegada de Cristo. Luz. Porque el hombre, después de haber sido creado bueno por Dios, pues
se rebeló contra Dios, en ese pecado original que consiste en la soberbia, en querer ser como Dios. Y ese pecado, querer ser como Dios, es el que está siempre latente en el corazón de todo hombre, de toda mujer. Nos aspiramos a ser como Dios y esa es nuestra perdición. Ese pecado de soberbia es el que aparta, el que nos aparta de Dios, el que nos aparta de la luz de Cristo. El pueblo que camina en tinieblas vio una luz grande, pero ese pueblo entonces y ahora prefiere otras luces a la luz de Cristo. Y ese es el drama, que preferimos otras luces. Preferimos las luces del mundo, las luces de la política, las luces de la ciencia, las luces del dinero, del poder, las luces del bienestar, de la comodidad, que no es malo. No estoy hablando de cosas malas, pero hacemos opción por esas luces antes que por la luz de Cristo. Y entonces, aunque todas esas luces en sí mismas no son malas, pero son humanas y como todo lo humano, falla, tiene su límite. Por eso necesitamos la luz de Cristo, al Salvador. Hoy nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor, que fue el anuncio de los ángeles a los pastores. Salvador, sí. Y nosotros decimos, pero ¿yo de qué necesito ser salvado? Si yo estoy muy a gusto, si yo no necesito ningún Salvador, si yo tengo plata, si yo vivo bien, si tengo salud, si tengo un trabajo, si tengo a alguien que me quiere, ese Salvador será para la gente que está mal en la vida. Entonces ponemos nuestra confianza en eso, en la salud, en el dinero, en el trabajo, en la posición social, en el cargo político que uno tenga, en la carrera que haya uno acabado, en su condición profesional. Nos fundamos en eso y entonces muchos hombres y mujeres modernos no necesitan el Salvador y por eso para ellos la Navidad queda reducida simplemente a una fiesta, a unos días de vacación para pasarlo bien y punto. Para muchos la Navidad es eso, nada más. Por eso decía, sin fe no se entiende el misterio de la Navidad, ni lo podemos celebrar, por lo tanto tampoco, de una manera interior. Ahora, el que tiene fe, pues sí, el que tiene fe comprende cómo el que tiene fe en Dios, en Cristo, sabe que sin Cristo, que sin el Hijo de Dios hecho hombre, nosotros no tendríamos futuro. Nuestro destino sería una condenación eterna, fruto de la justicia que Dios hubiera aplicado si no nos hubiera dado la oportunidad de la salvación. En justicia, lo que merecíamos el género humano, todos, desde los primeros padres hasta los últimos que vivieran al final de los tiempos, era el infierno. Era el infierno. Por eso Cristo es el Salvador. Pero claro, ¿quién lo vive eso? El que tiene fe. Si tú no crees en Dios, no crees en Cristo, no crees en el cielo y en el infierno, para ti está de sobra el Salvador. Para los que tenemos fe, sí, porque sabemos que está en juego nuestra felicidad eterna. Y entonces,
Como decía el profeta, brota la alegría, el canto, la danza, el júbilo, porque se nos da una oportunidad. Estábamos condenados a las tinieblas eternas y nos brilla una luz, que es Cristo. Y Dios Padre nos da una oportunidad. Gracias a que Dios no aplica su justicia divina y ha aplicado la misericordia, pues nos ha dado otra oportunidad. Porque si Dios hubiese sido justo, con que Dios hubiera sido justo con nosotros, lo que nos esperaba era una condenación eterna. Por eso, la Navidad es un misterio de redención. ¿A qué viene Dios? Viene a redimirnos, viene a salvarnos, viene a darnos otra oportunidad, viene a decirnos que no estamos perdidos, que solo se pierde el que quiere perderse. A eso viene el Hijo de Dios, y viene hecho hombre para que no le tengamos miedo, y viene a establecer una nueva relación entre Dios y nosotros, no ya desde el miedo, como resulta de las religiones humanas, que están basadas todas en lo tremendo, en el miedo, en el terror a Dios. No, viene, como nos decía el apóstol en la segunda lectura, viene a enseñarnos cómo tenemos que vivir una nueva religión, una nueva relación. Religión y relación es lo mismo, con Dios, desde el amor, desde la fe, desde el amor. Y para eso, para que no nos asustemos de Dios, que viene a nosotros, se ha hecho uno de nosotros, en todo. Dirá San Pablo, en todo se hizo semejante a nosotros, sin pecado. Y no vino adulto, sino que vino desde el primer comienzo de la vida humana, que está en la concepción. Fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, como nosotros. Ahí comienza la vida humana, ahí comenzó el Hijo de Dios a hacerse hombre, en el seno, en el vientre de María. Y nació, y es lo que celebramos hoy, el nacimiento. ¿Quién le tiene miedo a un niño? Bueno, sí, las feministas, las abortistas le tienen miedo a los niños, claro, y los matan, porque son una carga, porque son un problema, porque son... Pero ¿quién tiene miedo a un niño recién nacido? Si alguien nos dijera, hoy un niño, qué miedo, a esta persona le pasa algo, ¿no? Si es lo más inofensivo, si es lo más inocente, si es lo más vulnerable, un niño nace, lo abandonas y se muere. Pues Dios ha venido a nosotros, niño, para dar a nuestra vida, desde nuestra concepción hasta nuestra muerte, un sentido nuevo, un valor nuevo, un valor sobrenatural, de tal manera que los que aceptan a Cristo por la fe y se unen a Él por el bautismo y perseveran en la vida cristiana, tienen esa dignidad. Además de la dignidad humana, los cristianos tenemos otra dignidad, que es la dignidad de ser hijos de Dios, por el bautismo. Por eso, si perseveramos en la vida cristiana que comenzó para nosotros en esa relación con Cristo el día del bautismo, nos damos cuenta de la dignidad que tenemos. No somos animalitos más evolucionados simplemente, somos hijos de Dios, porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza, y porque hemos sido redimidos por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y esa dignidad nos viene
por el bautismo, por la fe en el Señor. Y por eso los cristianos tenemos que cuidar esa dignidad. Reconoce, cristiano, tu dignidad. Mira por quién has sido creado, mira por quién has sido redimido, por Cristo. Ahora vive con dignidad, con la dignidad de ser hijo de Dios. Y vive lo que eres. Cuando tenemos fe, la fe nos lleva a vivir lo que somos. ¿Y qué somos nosotros? Hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios. No vivamos ya al ras del piso, como hombres y mujeres sin esperanza, como si todo acabara con esta vida, como si Dios hubiera muerto. No. Jesucristo, el Hijo de Dios que ha nacido en Belén, ha venido a dar a nuestra vida ese valor sobrenatural y ha venido como Redentor nuestro a salvarnos del pecado y del infierno. Y por eso surge de la fe la verdadera alegría de la Navidad. Si tú, querido hermano, querida hermana, tú tienes esa fe en el Señor y tú piensas, oye, que Dios apuesta por mí, que Dios se interesa por mí, que Dios me da otra oportunidad, que Dios me ha enviado a su Hijo Jesucristo, y te das cuenta lo que has ganado y lo que te esperaba, pues de ahí surge la alegría y el agradecimiento a Dios. Por eso Navidad es un misterio de alegría, es un misterio de gozo. ¿Y por qué nos alegramos? Porque nos ha brillado una luz. La luz que anunciaba Isaías ya se hizo realidad en Belén. La luz es una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hizo hombre, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Así le llamamos los que tenemos fe, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro dueño. Y ahora, si vivimos con Él, sabemos que vamos por buen camino, porque Él es el camino, el único camino que nos lleva al Padre. Si vivimos con Él, manteniendo la fe en Él y el amor, y luchando contra el pecado y contra el mundo y Satanás, si vivimos con Cristo, tenemos la verdadera vida, porque Él es la vida. Si vivimos con Él y perseveramos con Él, estamos en la verdad de Dios, en la verdad acerca de nosotros, seres humanos, en la verdad acerca de la historia y acerca del mundo, acerca del cosmos, porque Él es la verdad. Jesucristo se define a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí no caminará en tinieblas de muerte, sino que tendrá la luz de la vida. Nos lo dice el Señor claramente en el Evangelio. Ahora nosotros tenemos que decidirnos por Él. Ahora cada uno de nosotros que hemos tenido la gracia de conocer esto, nos toca decidir. No podemos ser indiferentes, porque el que es indiferente es como ponerse a un lado de Cristo. Ante Cristo solo hay dos respuestas: sí o no. Sí o no. Y de ahí surge el creyente, de ahí surge la persona que cree. Y entonces, teniendo todo esto en cuenta, pues se vive con alegría, se vive este acontecimiento de la Navidad, se vive con agradecimiento a Dios, se vive con júbilo, se vive con esperanza, porque el Padre nos ha enviado un Salvador. Los pastores, cuando recibieron este anuncio, hombres muy sencillos que estaban cuidando su ganado, lo creyeron,
creyeron el anuncio que les había llegado a través de los ángeles, fueron a Belén, se postraron, adoraron a Cristo y luego se marcharon llenos de alegría, dice el Evangelio, y lo fueron anunciando a otras personas. La Navidad es un misterio de adoración a Dios, de adoración. Celebramos la Navidad adorando a nuestro Dios y Señor, que es Jesucristo. La Navidad es un misterio también que nos lleva a una nueva relación de unos con otros, porque Jesucristo ha venido a hacernos hermanos, porque nos da a conocer a Dios como Padre, y si Dios es Padre, nosotros somos hermanos, y eso, si nos lo creemos de verdad, cambia nuestras relaciones, y ya no vemos al otro con sospecha, y ya no vemos al otro como uno que me hace la competencia, y ya no veo al otro como un enemigo, y ya no veo a otro como una amenaza. Jesucristo nos enseña a ser hermanos unos de otros, si creemos en Él y nos aplicamos su enseñanza. Si no, no. Y nos enseña Jesucristo a darnos cuenta que lo más importante no somos nosotros, que lo más importante es Dios, y que después de Dios vienen los demás, y después nosotros, porque Él ha venido por nosotros, para nuestra salvación, y si nosotros creemos en Él, ya no tenemos que vivir para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, y para los demás. El cristiano, su fe le lleva a ser un hombre, una mujer que vive para Dios y para los demás. Y en tercer lugar está Él, no está Él el primero. Cuando perdemos la fe, la tentación es yo. Vivo para mí, vivo pensando en mí. Los demás no me importan. Yo hago lo que quiero. Yo pienso como me da la gana. Yo soy Dios para mí. Cuando perdemos la fe, nos hacemos dioses a nosotros mismos y nos hacemos insoportables para los demás, egoístas. Nos volvemos personas resentidas, amargadas, como niños descontentos. Nada nos alegra, nada nos satisface. Se nos llena el corazón de ambición y de codicia, de envidia, de avaricia, y no somos capaces de alegrarnos por nada ni por nadie. Es la ausencia de Dios. Esas son las tinieblas de las que el Señor nos quiere liberar. Pues, queridos hermanos, cada año la Iglesia nos invita a celebrar este misterio de gozo, de adoración, de redención, para que darnos la oportunidad de que ese niño que nació hace 2019 años, entró en la historia, ese niño que es Dios y que vive y reina, pueda nacer en tu corazón y en el mío. Ya nació en Belén, sí, pero ¿y en tu corazón ha nacido Jesús? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los cristianos. Yo llevo a Cristo en mi corazón, ¿ha nacido Cristo en mi vida, en mi alma, en mi familia, en mis negocios, en mi trabajo? ¿O vivo sin Él? ¿O vivo como si Dios no existiera? Aunque me diga católico, aunque haya recibido los sacramentos. De eso se trata. Que esta Navidad Dios nos da una oportunidad para que su Hijo, si tú le dejas, nazca en ti, nazca en tu vida. Y si tú perseveras con Él, Jesucristo va a ir transformando tu vida, la va a ir restaurando, la va a ir cambiando a mejor. Ese es el anuncio, esa es la buena noticia. Ese es el anuncio de la Navidad, la buena noticia que el Señor nos da. Que no estamos perdidos, que se pierde el que quiere perderse.
Pues vamos a pedirle a la Virgen María, a San José, ellos que siempre estuvieron con Cristo, que vivían para Cristo, que estaban siempre con Él, que nos enseñen a nosotros también a recibir al Señor como un regalo de Dios, a recibirlo con la fe para que puedan hacer en nosotros. Que así sea.